diapositiva hemos visto el camino hacia el avivamiento. Si puedes dar la siguiente. Hemos visto el camino hacia el avivamiento, el gravoso camino hacia el avivamiento. Y ya la siguiente diapositiva que hemos visto es la anhelada llegada del avivamiento. Y llega el avivamiento y hemos definido el avivamiento. Primero, ¿qué no es el avivamiento? ¿Qué habíamos dicho que no es? A ver si recordáis, sin leerlo. Habíamos dicho que no se trata de marketing, no se trata de publicidad, no es una obra humana, por lo tanto, no es enfocada en el hombre, no es enfocada en milagros, espectáculos, emocionalismo, no se puede manipular, tampoco abusar. El avivamiento no es esos movimientos basados en el amor falso, una unidad falsa, sino como la definía Martin Lloyd-Jones. El avivamiento es, la esencia del avivamiento es que el Espíritu Santo desciende sobre un número de gente, sobre una iglesia entera, un número de iglesias, distritos o tal vez un país entero. Eso es lo que se entiende por un avivamiento. Es, si se quiere, una visitación del Espíritu Santo. Otro término que se ha usado a menudo es un derramamiento del Espíritu Santo. Y las condiciones son interesantes porque ves que la gente esta es la clave para el mensaje de hoy, es consciente que es como si algo ha llegado de repente sobre ellos. El Espíritu de Dios ha descendido en medio de ellos. Dios ha descendido y se encuentra entre ellos un bautismo, una lluvia, una visitación. Y el efecto de esto es que de inmediato se dan cuenta de su presencia. Otro término clave para hoy. Se dan cuenta de su presencia y de su poder de una manera que nunca han conocido antes. Me refiero a cristianos, a miembros de la iglesia que se reunieron como lo han hecho tantas veces antes. De repente, y recordáis otra vez este término, de repente, ellos son conscientes de la presencia, son conscientes de la majestad y el temor de Dios. El Espíritu Santo parece literalmente presidir la reunión y hacerse cargo de la misma y manifestar su poder y guiarlos, llevándolos y dirigiéndolos. Esta es la esencia del avivamiento. Dale esto por favor a Juanfran porque sin esto no funciona esto. Dáselo a Juanfran. Si lo metes, luego ya puedo usarlo. Vale, entonces hemos llegado al avivamiento y hemos hecho la pregunta, ¿qué ocurre durante el avivamiento? Y hemos visto que es primero un avivamiento repentino y sorprendente. Aunque lo esperas, llega de repente y te sorprende. Luego hemos visto que durante el avivamiento hay un amor por Cristo. Es un avivamiento por Cristo y por la predicación expositiva. Y también hoy vamos a ver un avivamiento de la oración ferviente. Porque, hermanos, no existe, no encontraremos avivamiento sin oración. Sin oración abundante, apasionada, abrumadora. Es una característica implícita. Tal y como no sales a la calle y no piensas que hay posibilidad de que alguien ande sin respirar. Y no piensas, y no dices a la calle, oye chicos, no vaya a ser que no respiréis porque os sofocáis y os morís. ¿Sabes que implícitamente la gente respira? Ni siquiera piensa en eso. De tal manera no hay avivamiento sin oración. Es la respiración del alma. Es la respiración del avivamiento. En cada avivamiento que hemos estudiado de la Biblia, como Esdras, Nehemías, Ezequías, Isaías, Hechos, puedes ver la oración antes, durante o después. El avivamiento se alcanza de rodillas, se celebra de rodillas y se lleva a cabo de rodillas. Y Brian Edwards decía en su libro Avivamiento, un libro que me ha ayudado mucho en esta serie, decía: cada avivamiento comienza y continúa en la reunión de oración. Antes del avivamiento, poca gente asiste a la reunión de oración. A veces solo se reúnen pocas personas, pero siempre hay alguien orando. Al llegar el avivamiento, el culto de oración es una de las primeras cosas en beneficiarse. Alguien ha llamado a la oración el gran fruto del avivamiento. La reunión que más se parece a la Cenicienta, que es la oración, se convierte en el punto focal de la comunidad cristiana. Y aquellos cristianos que evitaban las reuniones de oración durante
años ahora son los que más anhelan la próxima ocasión para suplicar a Dios. La oración deja de ser una carga, aunque sí puede parecerse a una batalla. Por lo tanto, hermanos, cuando veamos muchas personas anhelando y deseando orar, el avivamiento está cerca. Cuando veamos en las reuniones de oración de jueves este local repleto, el avivamiento está cerca. Cuando veamos más reuniones de oración a la semana y que las personas pongan la oración por encima de comer, por encima de dormir, por encima de las películas, del entretenimiento y de los jueves, estos son frutos del avivamiento. Pero hay algo. El autor llama a la oración como el gran fruto del avivamiento. Es interesante que no la llama la gran atracción ni la gran causa, sino el gran fruto, porque es consecuencia de algo. Pasa algo en el avivamiento que lleva, empuja, seduce a las personas a orar. La oración es fruto de una causa superior, suprema que pesa tanto que pone a las personas de rodillas. Y vamos a mirar el libro de Ezequiel primero. Y antes de leer el texto, vemos a un hombre que parecía fracasado, desanimado, triste, ahí al río de Quebar. ¿Y quién es este hombre y por qué estaba desanimado? Pues es Ezequiel, y estaba desanimado porque era uno del linaje de Sadoc, el linaje sacerdotal más estricto de Israel. Él se tiró toda su vida preparándose intelectualmente, incluso físicamente y religiosamente, para el momento de ser nombrado sacerdote. ¿Por qué era triste? Porque el momento más importante de un hombre del linaje de Sadoc era cumplir 30 años, que lo nombren sacerdote y que Dios tenga gracia de defender su gloria en medio de su nombramiento. ¿Y qué más lejos de la realidad estaba este hombre? Acababa de cumplir 30 años, no le habían nombrado sacerdote y estaba ahí en cautividad de Babilonia junto al río Quebar, fracasado, llorando y desanimado. Y te preguntas, ¿qué tiene que ver esto con el avivamiento? Si ni siquiera este hombre tenía ganas de orar, estaba ahí desanimado. Pues este episodio nos confirma una vez más que la oración es fruto de algo superior. Es fruto de una causa suprema. Y de repente, en ese contexto desolador, versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Mirad cómo Dios le llama sacerdote, no los hombres, Dios le llama. Al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano de Jehová. Mirad cómo Jehová le llama, le pone la mano sobre él y le llama sacerdote. Y miré, y aquí habla Ezequiel, miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres humanos. Y hasta el versículo 26 veréis la más grandiosa visión de la gloria de Dios del Antiguo Testamento. Y se le parece a Ezequiel. Y termina el versículo, y culmina, mejor dicho, el versículo 26, y dice: sobre la expansión que había sobre sus cabezas de los seres, se veía una figura, un trono, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre el trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ya os imagináis quién estaba ahí. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y de repente, ese lugar triste, cautivo, lejos de casa, se llena de la presencia de Dios. Y de repente su mente desanimada, su mente triste y egocéntrica incluso, es consciente de la inmensa, hermosa, impactante presencia de Dios. Y sigue el texto.
Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y aquí el término gloria en hebreo es kabod. Kabod significa pesado y grande. Y se describe como la manifestación física de la grandeza de Dios. Y esa manifestación física, pesada en el sentido de peso, asombrosa, inmensa, de la grandeza de Dios, produce algo. Produce algo. Mira lo que dice lo siguiente. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz que hablaba. Él naturalmente no hubiera sido consciente de la presencia de Dios. Él naturalmente no se hubiera postrado delante de Dios y no hubiera orado. Es la causa suprema, es la presencia real, inmensa, abrumadora, inexplicable, impresionante de Dios que está sobre él y le doblega a postrarse delante de Dios. Y después de ese momento hay una larga conversación entre Ezequiel y Dios que viene a ser como una oración. Y después de esa conversación, los comentaristas, los analistas dicen que 7 días se queda completamente paralizado y petrificado por lo que ha visto. Y después 14 días se queda meditando en esa visión. Es impresionante el contraste del estado de Ezequiel antes y después de la visión. El estado de la iglesia antes del avivamiento y después del avivamiento. El poco interés de las personas por la oración antes y lo repleto que está el local después. Las pocas ganas que tienen antes las personas por orar y el hambre que hay después para orar. Y todo se debe a una causa superior. En la iglesia hay una conciencia común de la presencia de Dios. Tal y como lo describe Duncan Campbell. Él decía, para mí, el rasgo destacado del movimiento era el sentido de la presencia de Dios, el temor de Dios. Uno podía hablar con cualquier persona y descubría que cada uno pensaba en Dios y pedía misericordia. Dios estaba en todas partes. Y mirad, y por causa, veis la causa mayor, superior, por causa de esta conciencia de Dios, las iglesias estaban muy concurridas desde el principio hasta el fin de los días y durando las noches enteras hasta las 5 o 6 de la mañana. En el avivamiento el tiempo no existe, la presencia de Dios ahuyenta los programas. Y si la causa superior y suprema es la presencia de Dios, ¿cuál es la consecuencia segura? Cuando las personas son conscientes de la presencia de Dios, no les ves querer otra cosa que orar, hablar con Dios. Dios está ahí. ¿Qué otra cosa vale la pena para ellos que orar en ese momento? Y pasamos a otro texto para ver ahora la consecuencia. Miramos Éxodo 36. Si queréis abrir a Éxodo 36. Y antes de pasar al pasaje, vamos a mirar un poco el contexto. Como muy bien sabéis, en los 9 capítulos anteriores, llama Dios a Moisés al monte a estar con él. ¿Cuántos días? 40. ¿Para qué? Para darle las 2 placas, no tablas del testimonio y otra cosa. Le daban las indicaciones sobre el tabernáculo. Ahí seguía las indicaciones sobre el tabernáculo. Y en paralelo, él estaba ahí en la plena presencia de Dios. Y en paralelo, en el valle, todo lo contrario. El pueblo había perdido la esperanza, había perdido la paciencia y habían perdido, y aquí es término clave, la conciencia de la presencia de Dios. Tanto que el líder Aarón, que si miráis en el capítulo 24, Aarón junto con Moisés y con los 40 ancianos ven la gloria de Dios. Este hombre que ve la gloria de Dios, después, 9 capítulos más tarde, autoriza la creación del ídolo, del becerro de oro. Y no solo eso, mirad junto con el pueblo lo que dice. Eso es impactante. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow, entiendes que un hombre puede hacer un error, puede fracasar, pero decir tal cosa después de haber visto y has dependido tanto de Dios, eso rompe el corazón de Dios. Y claro,
después se encendió la ira de Dios y por medio de los levitas Dios mató a 3,000 hombres aquel día. Y concluye Moisés: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Otra vez, Dios se acerca a su pueblo, pero esta vez con su juicio y con su severidad. El pueblo, mirad, que ya está consciente de la presencia de Dios, de que Dios estaba cerca. La cosa se puso seria. Vuelve Moisés a hablar con Dios y Dios le indica a Moisés que vaya a Canaán, que él enviará el ángel a protegerle, incluso echará fuera a los cananeos, los amoreos, los heteos, pero dice una cosa, versículo 3: pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos, dice el versículo 6, desde el monte Horeb. Todos suben intensidad porque Dios se acerca. Él está más presente con su palabra, con sus advertencias. Y esto hace que el pueblo sea más consciente de la presencia de Dios, más consciente de su carácter santo, de su justicia. El pueblo ahora ya estaba pensando solo en Dios en esos momentos. Y otra vez, el contraste del estado del pueblo de antes y después de que sean conscientes de la presencia de Dios. Y mirad lo que genera la real, la impactante, la pesada, en el sentido de peso, presencia de Dios sobre el pueblo. 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento. Ya vemos acciones que antes no se tomaron. Lo llamó el tabernáculo de reunión. La primera cosa que pensó Moisés viendo todo esto: no podemos no orar. No podemos no acercarnos a Dios, no podemos no hablar con Dios. Y dice el texto: cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y claro, venían, hablaban con Moisés. Moisés entraba en el tabernáculo, no entraban ellos, sino Moisés hablaba con Dios, oraba a Dios y veía y les daba solución de sus problemas. Y aquí surge un avivamiento, pero un avivamiento al arrepentimiento, a la reverencia, a la oración seria. En ese momento solo Dios y sus mandamientos contaban, y eso puso de rodillas al pueblo a orar. Y aquí vamos a ver unas características de la oración. Vamos a ver unas características, si puedes dar al siguiente. Y vamos a ver aquí un estado continuo de oración. Dice el versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, mirad, es interesante aquí, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Se ve claramente que las personas eran muy sensibles, eran muy atentos a lo que hacía Moisés, eran muy atentos a lo que decía Dios, estaban velando. Y esta actitud de velar te lleva a un estado continuo de oración. Porque tenemos oración concreta, que entras en tu habitación, te encierras, te doblegas delante de Dios, hablas con Él, pero luego sales y no dejas de orar. Estás velando, mantienes tu mente conectada con Dios, piensas en la palabra, hablas con Dios, Él te contesta por medio de la conciencia, y esto es un estado continuo de oración. Y esto es una característica muy común en los avivamientos. Las personas estaban en un estado de oración continuo. Estaban conectados siempre con Dios. Era el vivir coram Deo. Y no solo esto, hay otra característica de la oración del avivamiento. Aquí vemos también oraciones espontáneas. Porque ¿qué dice el versículo 9? Cuando Moisés entraba al tabernáculo, 33:9. La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Adoraban en la puerta misma, no necesitaban otro sitio. Ellos necesitaban saber que Dios está presente. Y si Dios está ahí y es real, cualquier sitio es sagrado, ¿me entendéis?
Cualquier hora es apropiada. Con cualquier cristiano que afirma la misma fe, se puede orar. Y eso vemos en los avivamientos. Vemos unas oraciones espontáneas. Sobre el avivamiento de Gales se decía que 6 jóvenes no pueden encontrarse por casualidad en la calle sin unirse en las alabanzas a Dios. No hace mucho tiempo un grupo de niños se reunió en un lugar llamado Cruz y comenzaron a cantar y orar. Poco a poco hombres y mujeres se reunieron y el resultado fue una gran reunión de oración al aire libre. Ammanford es una ciudad nueva. Los jóvenes emocionados frecuentemente caminan 3 o 4 millas por la montaña para llegar a los pueblos, granjas y caseríos para celebrar reuniones de oración. Otra característica son las oraciones reverentes. Porque aquí, después de que el pueblo ha pecado en gran manera, ha roto el corazón de Dios, Dios les ha disciplinado, incluso les ha dicho que no va a ir con ellos, las oraciones y la actitud no puede ser de otra forma, sino reverente. El mismo Dios Santo estaba en medio de ellos. Otra característica que vemos aquí son oraciones directas e íntimas. Mirad qué dice el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y aquí el versículo, las palabras que lo cambia todo es como habla cualquiera a su compañero. Wow. Y esto no elimina la reverencia, la equilibra, la matiza, la complementa. Porque hay una forma muy equilibrada de orar a Dios de una forma reverente y santa, pero también con libertad e intimidad. Y esto los religiosos o los legalistas no lo entienden eso. Dios es nuestro Dios, pero es también nuestro Padre, es nuestro amigo. En la persona de Cristo es nuestro hermano, es nuestro pastor admirable, consejero. Por eso cuando oramos a Dios, no hablamos como si le hablaríamos a un abogado o a un profesor de filosofía, es nuestro Padre. Por eso, ¿os imagináis que un padre hablara a su hijo? ¿Te imaginas, Antonio, que te venga tu hijo diciéndote: estimado señor Antonio López, me dirijo a usted en calidad de hijo suyo y le rogaría, si fuera posible y tan amable, de ofrecerme un poco de su precioso tiempo para indagar en temas relacionados con mi vida personal? Le miras y le dices: ¿Te quién, Este no es mi hijo. Nos reímos, pero a veces oramos así, hermanos. Intentamos impresionar a Dios. Intentamos explicarle a Él la doctrina que Él ya conoce. Explicarle a Él muchas veces la situación de iglesia, de familia, de sociedad. Y a veces hablamos como si fuéramos extraños. No, hijos, es nuestro Padre. ¿Cómo hablas con tu Padre? Claro, reverencia, respeto, pero de una forma directa, íntima. Pero Moisés era el amigo de Dios. Es necesario una intimidad con Dios para poder orar así. En un avivamiento, Dios está tan cerca, tan real. Las personas están tan cerca de Dios que la oración es diferente. Y creo que nosotros también hemos experimentado a veces los jueves cuando Dios derrama destellos de su gloria y las oraciones eran distintas. Eran distintas, eran íntimas, eran hermosas, eran directas. Dios parecía y estaba aquí. Eso es la oración del avivamiento, que oramos, que pase en medio de nosotros, que oremos así, hermanos. Pero es necesario una oración, que tengamos una relación íntima y por medio de Cristo. También vemos otra característica y la he llamado oraciones ilimitadas, pero no en cuanto a su duración, sino en cuanto a más tiempo de oración en la semana o de iglesia. Porque dice el versículo 11: y él, Moisés, volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Para Josué, el tiempo no contaba. Estaba en la presencia de Dios. Estaba con Dios en la eternidad. ¿Con qué otra cosa me puedes comparar eso? Con salir de ahí y ir de compras, con ver una peli, pero estaba en la presencia de Dios.
Estaba en el lugar celestial, delante de la presencia que llena, que impacta, que te hace feliz, que te santifica, que no necesitas otra cosa. Y esto es lo que pasa en los avivamientos, hermanos. Que las personas no quieren otra cosa que cuando los demás se van, ellos se quedan a orar. Ellos se quedan en la presencia de Dios. Ellos dicen, allá ellos, yo me quedo aquí con Dios, no hay otra cosa mejor. Otra característica son las oraciones valientes. Y esto es impresionante porque las peticiones de Moisés, y Moisés aquí, wow, o sea, sus peticiones suben en progresividad y en intensidad. Mirad, primera petición. Ahora pues, versículo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Primera petición. Y se lo aprueba. Y Moisés no se queda ahí porque conocía quién era su Dios. Dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero espérate que no se queda no ha de ir conmigo, sino dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y mi pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Dice, con nosotros. Y Dios se lo aprueba. Y como si no fuera suficiente, le dice Moisés. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y lo extraordinario es que Dios se lo aprueba también. Pero la gloria de detrás, ya sabéis cómo escribe ahí. Y lo extraordinario es que Dios nos lo puede aprobar a nosotros también, hermanos, en la faz de Jesucristo. Pero lo más triste es que muchas veces no disfrutamos de su gloria porque no oramos, porque no luchamos en oración. Porque nos vamos después de 2 minutos, si he orado me voy. Y no estoy ahí a luchar. Señor, no me voy hasta que no me muestres su gloria. Hasta que no desciendas aquí. Hasta que no te vea con mis ojos. Y muchas veces, ¿qué pedimos? Pedimos pocas cosas en nuestras oraciones. Cosas mundanas. Y a veces no nos atrevemos a pedir grandes cosas. Que no es un coche o dinero. Sino ver la gloria de Dios. Sino que haya el resplandor de todos sus atributos, ser más conscientes de su santidad. Por eso, en los avivamientos, las personas han visto tanto a Dios obrar, responder oraciones, hacer milagros, mover montañas, cambiar vidas, que ya no le van a pedir menos a Dios. Por eso tienes un Evan Roberts que pide toda Gales para Dios, y Dios le da más de 100,000 almas. Por eso ves un John Knox que pide a Escocia por Dios, porque conocía quién es su Dios. Nosotros conocemos quién es nuestro Dios. Vamos a pedirle cosas grandes a Dios, porque Él nos los puede dar. Amén. Y también oraciones cristocéntricas, porque ¿sabéis por qué Dios ha tenido misericordia de su pueblo? Y porque Dios ha llevado a su pueblo a Canaán. Porque Moisés estaba intercediendo delante de Dios por el pueblo. Y Moisés sabía que Dios podría haber destruido a todo el pueblo, pero también sabía que ha hallado gracia en los ojos de Dios. ¿Sabéis por qué Dios escucha nuestras oraciones? Porque Dios puede mostrarnos su gloria y puede hacer destellos de su gloria los jueves o los domingos o en la semana. Porque alguien más grande que Moisés está intercediendo por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Y si Dios escuchó a Moisés y no fulminó al pueblo, ¿cómo no va a escuchar a Cristo? Que Cristo no tuvo que hallar gracia en los ojos del Padre, ya la tenía. Y Cristo es irresistible delante del Padre. Así que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Todas las cosas referentes a nuestra vida espiritual, a que perseveremos, a que luchemos, a que lleguemos hasta el final. Pero si miramos las oraciones del avivamiento, vemos algo muy subrayado, muy específico. Diría que estos 2 filtros separan drásticamente los avivamientos verdaderos de los falsos, porque en los avivamientos siempre verás alegría, emoción, supuestos milagros,
También hay personas que predican, hay que ver si es bíblica o no la predicación. Hay mucha publicidad, unidad, lágrimas. Pero hay dos elementos que no los ves en todos los avivamientos. Uno, la convicción del pecado y el arrepentimiento. Y dos, la búsqueda de la santificación. Todo lo demás lo puedes ver y en lo que hoy se llama avivamiento puedes verlo más o menos. Pero personalmente he decidido dividir los predicadores que escucho de los que no escucho, de los que hablan del pecado, el arrepentimiento y la santificación y los que no hablan, aunque hablen de muchas cosas que sean correctas. Por eso, cuando veamos libros, predicadores o avivamientos que no hablen de la convicción del pecado, arrepentimiento, santificación, huyamos de eso, hermanos. Y esto he visto que se divide muy claramente. Incluso te hablan de Cristo, pero te hablan incompleto. Te hablan de los atributos de Dios, pero no de todos. Te hablan de la vida cristiana, pero no del arrepentimiento, el pecado y la santificación. Y pasamos al siguiente punto. Y vemos aquí un avivamiento al arrepentimiento profundo. Y otra vez, no es que de la nada las personas se dan cuenta de su pecado y se arrepienten y buscan la santificación, porque por naturaleza nosotros no queremos hacer lo que debemos hacer. Nosotros queremos hacer lo malo, lo pecaminoso. Por eso las personas dicen, claro, yo tengo el libre albedrío, mira, yo quiero ahora ir a la discoteca y me voy. Eso no es el libre albedrío. El libre albedrío es tú por tus propias fuerzas, sin la ayuda de Dios, hacer lo que debes hacer, no lo que quieres hacer. Porque si haces lo que quieres hacer, porque tu corazón es malvado y solo haces lo malo, pero ¿qué pasa con lo bueno? Ahí necesitas la ayuda de Dios. Y el solo querer hacer lo malo no es libertad, es ser esclavo del pecado. Libertad es también por la gracia de Dios querer hacer lo bueno, buscar la santificación. Y en los avivamientos hay también algo superior, una causa suprema aquí que genera esa convicción del pecado y el arrepentimiento. Y es exactamente lo que le abrió los ojos a Isaías. Abremos a Isaías 6. Y ahí eso vamos a ver la causa superior que movió a Isaías a la convicción del pecado. Y antes de entrar en el texto, miramos un poco al contexto de ese pasaje, a la situación social y espiritual, donde vemos que el rey era Uzías. Y Uzías empezó muy bien su reinado, de una manera prometedora. Segunda de Crónicas 26:4 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Empezó bien, pero su reinado finalizó de la manera más triste. Su carrera fue destruida por la vanagloria, por el orgullo, por las riquezas y por muchas veces hacer como que se hacía ser Dios, ¿no? Como si él fuera Dios. Y cuando entró en el templo con esta actitud inapropiada, aunque los sacerdotes le advirtió, él seguía con su actitud como que es Dios. Dios le pegó con lepra. Y después de varios tiempos, a cabo de un tiempo, murió de ese pecado tan vergonzoso en ese entonces que tenía fuerte conexión con el pecado. Y claro, eso trajo mucho luto y lamentación a nivel nacional. Las personas perdieron el rey, entonces perdieron el ánimo y las esperanzas. Y justamente por ese motivo Isaías entra en el templo en búsqueda de alivio y ánimo. Y otra vez, vamos a ver el estado antes y después. ¿Y qué es lo que cambió drásticamente la situación? Ahora imaginaros, ¿vale? La situación triste, desalentadora, entra Isaías al templo desanimado, a ver si me puedo consolar. Y de repente, versículo 1, en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies y con 2 volaban.
Y el uno al otro no decían, daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¡Qué impactante! ¡Qué contraste entre la situación que veía Isaías en el mundo y lo que ve ahora! Tan impactante que eso lo cambia todo. ¿Y qué es lo que ha visto que le ha causado un profundo arrepentimiento en su corazón? Pues aquí vemos otra vez la causa superior. Vemos que Dios le abre los ojos y se le presenta como un Dios santo. En ese momento a Isaías se le cambia el enfoque, ve la auténtica realidad. Estaba él ahí agachado, mirando para abajo. Uzías ha muerto, estamos mal. Y es lo que nos pasa a nosotros, miramos para abajo. Y el Señor le atrae la mirada, le endereza y le muestra el santo grial, el resplandor de sus atributos en un solo evento. Ve una magnífica realidad que hace sombra a toda su situación. Y ve lo que realmente importa, la santidad de Dios. Y con los varones hemos estudiado la santidad de Dios y hemos visto, y esto para mí esa clase fue muy, muy bendecida porque he entendido un poco más, mucho más de la santidad de Dios. Porque a veces cuando pensamos en la santidad de Dios, pensamos en el aspecto moral y decimos, Dios no peca, es puro, es limpio, y es así, y esto es glorioso. Pero tenemos el aspecto ontológico que se refiere a su esencia. Santo no se toma en comparación con el pecado, porque Dios no se compara con el pecado. ¿Con quién se puede comparar? El estándar de santidad lo da su esencia. Santo es en su esencia. Decir que Dios es santo, decir que Dios es Dios. Porque no decimos, nosotros a veces decimos, soy mejor porque en esto lo hago mejor que tú. Dios no trata así su santidad. Dice, yo soy santo porque soy Dios. Y la santidad es mi adjetivo personal, mío. También santidad significa que es absolutamente distinto, no solo a los hombres, a todo lo que no es Dios. Da igual lo precioso que sea, incluso los ángeles. Es Dios, es absolutamente distinto a todo lo que no es Dios. Tan distinto que es el infierno del cielo. Y también, cuando hablamos de su santidad, aquí es interesante, no nos referimos a un solo atributo. Nos referimos al resplandor de todos sus atributos. Así que cuando veremos ahora los atributos, en cada uno puedes decir, qué santo es en el resplandor de su sabiduría, qué santo es en el resplandor de su soberanía, qué santo es en el resplandor de su inmensidad, y así. Así que vamos a ver aquí, empieza diciendo el texto, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Y si podemos pasar al siguiente, eso es. Y en contraste con el rey terrenal Uzías, que estaba muerto, y estaba allí su enfoque, el rey del universo estaba vivo y vive para siempre. Y se da cuenta Isaías, estaba yo ahí mirando la muerte del rey, desanimado, pero yo me doy cuenta que mi Dios vive, y esto es motivo de gozo para mí. Y ya se cambia el enfoque. Y no solo que vive, sino que en medio de todo el descontrol, depresión, lamentación, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Hermanos, Dios no se inmuta, no se pone nervioso. Dios no le pilla por sorpresa, ni siquiera se tiene que levantar de su trono para gobernar todo el universo. Tan soberano es, tan santo es en el resplandor de su soberanía. Cuando el diluvio tragó casi toda la humanidad, Dios estaba sentado sobre su trono. Él no dijo, uy, espera, ¿qué ha pasado? Él estaba allí, ni siquiera se pone nervioso. Él lo controlaba todo. Cuando Roma mató a millones de cristianos en formas desagradables, Dios estaba sentado en su trono. Hoy, cuando hay tantos cristianos perseguidos en Corea del Norte, en Afganistán, en Libia, Dios sigue en su trono y lo controla todo. No perdió el control. Por eso, hermano, a veces pensamos en nuestros problemas.
¿Cómo va a perder Dios el control con nuestros problemas? Cuando hemos visto a lo largo de la historia que Él mantuvo el control, no le pilló por sorpresa. Por eso, en nuestros problemas, miremos al trono y siempre y cuando haya el Señor sobre el trono, hay paz, hay control y siempre va a estar ahí. E incluso si miras al trono, Él te sonríe diciéndote, hijo mío, no temas. Pero si tú lo has visto hasta ahora que no he perdido el control, ¿cómo voy a perder el control ahora con tu problema? Y además yo obro para mi gloria y para tu bien personal. Gloria a Él. Sigue Isaías ahí asombrado mirando la santidad de Dios y dice el texto, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y aquí los comentaristas concuerdan de que estos dos adjetivos se refieren al Señor, no al trono. De tal manera que más fiel al original sería, vi al Señor excelso y muy exaltado sentado sobre un trono. Y no solo ve Isaías un Dios vivo, ve un Dios soberano, pero de repente ve un Dios inmenso y omnipotente. Y otra vez, aquí, ¿qué significa la inmensidad de Dios? Y otra vez con los hombres hemos sido muy bendecidos de aprender esto también. La inmensidad de Dios, otra vez, yo antes pensaba que es, vale, Él con su inmensidad llena todo el universo. Pero no es solo eso, Él trasciende el universo. Nosotros pensamos, vale, está en cada rincón del universo, pero no, el universo no puede caber a Dios ahí. Dios no cabe en el universo, sale fuera del universo. Él no es solo omnipresente, sino trascendente. Y claro, un Dios omnipresente, pero que no es omnipotente o que es impotente, no sirve para nada. Pero aquí tenemos al Señor. Aquí tenemos a Adonai. Aquí tenemos el título supremo para el pueblo judío, que Adonai significa amo absoluto. El que tiene derecho de poseer y dominar cualquier persona y cosa. Dios no solo que llena toda la eternidad y todo el espacio y fuera de él, pero por cada rincón dice, esto es mío, es mío, es mío. No solo lo poseo, lo domino. Y todo lo que hay aquí, me obedece a mí. Este es nuestro Dios. Glorificado sea su nombre. Y sigue mirando Isaías y ve que sus faldas llenaban el templo. Y la idea es de una novia que tiene el vestido que no solo cubre el escenario, sino los escalones. Pero hermanos, aquí su vestido llenaba todo el templo de tal manera que nadie se veía. Nadie más se veía. El Señor estaba en el centro. Todos miraban al Señor. Él es tan hermoso y tan resplandeciente que hace sombra a todo su alrededor. Por eso cuando venimos aquí, Él se presenta aquí, sus faldas llenan el templo, de que no hay lugar para mi orgullo, no hay lugar para mis cualidades, no hay un lugar para mi vanagloria, no hay lugar para mis obras y para todo lo que yo pueda hacer, no hay lugar. Él llena este templo y nosotros miramos a Él, gloria a Él. Y mira Isaías a ese Dios vivo, soberano, inmenso, omnipotente, hermoso, que es el amo supremo y dice, qué santo es en todos sus atributos, qué absolutamente distinto es al rey Uzías, que yo le estaba llorando, y a todos los reyes, es Él. Y ve, y sigue mirando y ve que por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y ve de repente Isaías unos seres que no se parecen a los bebés gordotes que vemos en las pinturas católicas. Ve unos seres potentes, impresionantes, que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y aquí clamaba un serafín. Y no un serafín, todos a la vez. Y los quiciales de las puertas se derrumbaban. Seres impresionantes que impresionan igual que impresiona un avión de combate que pasa cerca de tu casa. Y dices, wow, qué volumen, cómo tiembla todo. Y no solo impresionantes, sino seres impecables moralmente, seres libres de cualquier pecado y maldad, seres angelicales.
Pero ¿por qué digo esto? Porque estos seres impresionantes, impecables, tan impresionantes eran que no podían mirar a Dios de cara. Eran tan impresionantes que hombres de Dios, cuando veían estos seres, se ponían de rodillas y le decían a los seres: no, yo no soy Dios. Tan santo es Dios que estos seres tan increíbles no le pueden mirar a la cara. Y son humildes siervos para Dios. Tan santo es Dios, tan santo que explica John MacArthur. 2 alas cubrían el rostro de los serafines porque ellos no se atrevían a mirar la gloria de Dios. Y si hubiéramos visto un serafín de este, creo que no nos atreveríamos nosotros a mirarlo. Ellos no se atreven a mirar la cara de Dios. 2 cubrían sus pies para reconocer su inferioridad. A pesar de estar consagrados al servicio de Dios, y con 2 alas volaban mientras servían al que estaba sentado en el trono. Y el versículo 4 dice: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanos, en la presencia de Dios, cuando se predica de su santidad, los seres presentes, incluso la materia impersonal, se estremece, se conmueve. Pero lo más triste es que los quiciales de las puertas se conmuevan y nosotros no. Esto es lo más triste, que se predican los atributos de Dios, la santidad de Dios, tiemblan las puertas y nuestros corazones no. Este es el problema. Y oramos que Dios nos quite el velo de los ojos y veamos su santidad. Y que esa presencia nos ponga de rodillas a orar, a santificarnos, a levantarnos de nuestra silla cómoda y a obrar para Él. Amén. Y de repente se escucha algo. De momento él solo ha visto, pero se escucha algo. Y no solo que se escucha, los serafines, que eran seres potentes, todos a la vez daban voces. Imaginaros, seres potentes, todos a la vez dando voces: santo, 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 Jehová o Yahvé de los ejércitos. Y aquí Isaías queda impactado por 2 cosas, por lo menos 2 cosas. En las escrituras hebreas, para resaltar o exaltar una cualidad, se repetía 2 veces: de cierto te digo. Y cuando decía Jesús eso, ten cuidado, muy importante. Y cuando se repetía en la Biblia hebrea una cualidad 2 veces, era la excelencia de algo. Pero esta fue la primera y la única vez en la Biblia hebrea que un atributo de Dios se elevara a la tercera potencia: santo, santo, santo. Y es lo que los teólogos llaman el trisagion, que es la declaración triple de su santidad: 3 veces santo. Eso significa que esto deja zanjado la diferencia entre Dios y lo que no es Dios, además de afirmar la Trinidad aquí mismo: santo, santo, santo. Y eso ya le hace temblar a Isaías, porque por la primera vez y la única vez él escucha eso. Pero ya lo que le deja impactado es que escucha las 4 letras prohibidas en el mundo judío. Son esas letras que se llama el tetragramaton, que puede dar a la siguiente, que son estas. Estas letras estaban como defendidas o protegidas de blasfemar. No podías pronunciarlas o no podías pronunciarlas de cualquier manera. Y esto significa Yahvé. Es el nombre con el que se presentó Dios delante de Moisés en la zarza ardiente. Porque hacía hacer una diferencia. Adonai es su título, significa absoluto, pero Yahvé es su nombre santo. Y lo apoteótico de esto es que Isaías ha escuchado el trisagion y el tetragramaton en la misma frase. O sea, escuchó santo, santo, santo y su nombre santo en la misma frase. Y esto es lo que le impacta a Isaías. Eso es lo que le impacta. Y seguía viendo Isaías como toda la tierra está llena de su gloria. Y no aleatoriamente está puesto la gloria después de su santidad. Porque describe John Piper: la gloria es la manifestación de su santidad.
La santidad de Dios es la perfección incomparable de su naturaleza divina. Su gloria es la demostración de esa santidad. Que Dios es glorioso significa que la santidad de Dios se ha hecho pública. Su gloria es la revelación abierta del secreto de la santidad. Cuando Dios se muestra santo y lo ve, cuando Dios se muestra santo, vemos eso en su gloria. Y Alec Mottier deja zanjado esto y dice: la santidad es la gloria escondida. La gloria es la santidad revelada del Señor. Así que vemos aquí que la santidad tiene que ver con lo oculto, pero la gloria es exactamente esa santidad, pero manifestada, hecha pública. Y ve Isaías como las faldas del Señor no solo llenaban el templo, salían del templo y llenaban toda la tierra. Y lo puedes ver en la tierra. Y puedes mirar los animalitos del mar con sus diferentes formas, con sus colores. Y miras las flores, y miras la altura de los montes, y ves también las valles, y ves todo. Y dices: qué santo es en el resplandor de su gloria. Pero sus faldas van más allá. Y miras el cuerpo humano como Dios lo ha creado. Lo que hay dentro, cómo puede este cuerpo vivir 60 años con las conexiones que hay dentro. Pero sus faldas van más allá a la iglesia, y en su iglesia vemos la demostración de su gloria, porque es la columna y el baluarte de la verdad. Y su falda se para en la cruz, donde ves la mayor demostración de su secreta santidad en el mayor sacrificio. Allí vemos la demostración de su santidad. Cuando el Cristo el Santísimo se viste de nuestro pecado, sufre la paga del pecado, la ira de Dios, y nos consigue la santidad posicional, que es la justificación. Y ahora nuestra situación es distinta, que podemos estar como Isaías delante del 3 veces santo y somos considerados santos. Qué resplandor público de la santidad de Dios en la cruz de Jesucristo. Ahí vemos la santidad de Dios hecha pública y no oculta. Y después de todo esto, no solo las puertas y los quiciales temblaban, sino el cuerpo de Isaías temblaba ahora mismo. Porque estaba ahí viéndose delante de los ojos del Yahvé en toda su santidad. ¿Y qué es lo que produce si puedes dar al siguiente? ¿Qué es lo que produce esta causa suprema? Produce convicción del pecado, arrepentimiento. Dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, o Yahvé de los ejércitos. Y esto es lo que pasa en los avivamientos, y clamamos que pase en nuestra congregación también. Que Dios abra nuestros ojos para ver mejor su santidad, el resplandor de todos sus atributos, y que vivimos en esta presencia santa. Y estoy seguro que esto traerá convicción de pecado, arrepentimiento, y ya no viviremos de cualquier manera, hermanos. ¿Y qué vemos en la reacción de Isaías? Dice: ay de mí. Y es verdad que nosotros ya no usamos esta frase. Nadie dice ay de mí. Pero aquí tiene un peso muy fuerte en la Biblia, porque cuando los profetas venían de parte de Dios a traer las profecías negativas o las maldiciones sobre el pueblo, decía: ay de vosotros, ay de vosotros. Pero ¿qué pasa aquí? Él dice todo lo contrario. Él afirma la maldición sobre sí mismo. Dice: ay de mí. Es la única vez que un profeta hace esto. Es que él delante de la santidad de Dios se veía maldito. Él decía: es como ay de mí, o como maldito sea yo en este momento. En ese momento puedo ser maldecido y destruido. Esto es lo que dice. Delante de la santidad de Dios solo puede decir: ay de mí. La maldición que yo he pronunciado de parte de Dios delante de los pueblos ahora va a venir sobre mí. Y dice: ay de mí, que soy muerto. Y aquí una traducción más antigua dice: estoy deshecho, estoy desintegrado. Es esa acción, es la acción contraria
juntar piezas de puzzle o de Lego, es que todo junto se deshace en pedazos, se desintegra en partículas. Esto es lo que le pasó a Isaías. Se desintegra moralmente delante del 3 veces santo. Y es todo lo contrario a lo que te hubieras esperado, porque Isaías era de los más íntegros. Se decía que era el más justo del país y un modelo a seguir. Y el íntegro Isaías se desintegra delante de la santidad de Dios. ¿Y qué más se desintegra? La percepción de sí mismo. La percepción de sí mismo se desintegra delante de Dios. En un segundo Dios lo desenmascara y le dice: este eres tú. No lo que dicen los demás, no cómo te ves tú, sino este eres tú. Y de repente se ve ahí Isaías, dice: soy hombre inmundo de labios. Se ve inmundo de labios, aunque él traía la palabra de Dios. Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey Jehová. Y es lo que pasa, hermanos. Cuando nos comparamos los unos con los otros, podemos decir: voy bien. O sea, soy mejor que tú eres mejor que yo, vamos bien. Pero cuando todos nos comparamos con la santidad de Dios, con su carácter santo, con su impecabilidad, con su perfección, nos vemos como monstruos delante de este Dios. Nos vemos, como dice Pablo, y yo al último de todos como a un abortivo. Pero era Pablo, sí, pero se veía como un abortivo. Y ni siquiera piensas en clasificaciones. Pues yo de aquí soy el cuarto, el quinto, entonces voy bien. Ya se cierra la puerta del cielo después de mí, entro. No, dices: soy el último, el peor de todos. Esto es lo que dices. Ya no piensas: soy el mejor que él, soy el último. Y Brian Edwards, cuando habla del avivamiento, dice: tenemos que darnos cuenta de una cosa, que esta profunda y dolorosa convicción de pecado forma parte inevitable del avivamiento. Si con todo parece ser algo espantoso, haríamos bien en comprender que Dios la traerá, y que esta convicción de pecado incómoda, profunda y a veces abrumadora forma parte del avivamiento. A menudo vemos el avivamiento como a través de cristales de color rosa, como un tiempo de gloria y gozo con las multitudes haciendo cola para entrar en la iglesia. Eso solo forma parte de la historia. Antes que la gloria y el gozo hay convicción, y comienza con el pueblo de Dios. Hay muchas lágrimas y dolor. Hay malas obras que deben ser subsanadas. Hay cosas secretas, escondidas, lejos de los ojos del hombre, que deben ser descubiertas. Malas relaciones que han durado años que deben ser reparadas. Si no estamos preparados para estas cosas, mejor sería no orar por un avivamiento. El avivamiento no es para el disfrute de la iglesia, es para su limpieza, hermanos. Y después de ver la santidad de Dios y ser convencido de la maldad del pecado, quieres de inmediato arrepentirte. No te queda otra, ni siquiera te quieres mover aquí. Te llama tu mujer a comer y no te vas. Hay una cosa más importante que hacer: arrepentirte, porque en ese momento no hay otra realidad. Es mejor que mueras de hambre que mueras del pecado ese. Y estás ahí delante del Dios. Solo es tú y Dios, yo y Dios. Dios es santo, nosotros no. Pero sabes que sin la santidad nadie verá a Dios, y tú quieres estar con Dios. Entonces te arrepientes de todos los pecados. No hay otra cosa en ese momento que arrepentimiento del pecado. Y si vamos al siglo XIX, vemos cómo Dios usó el ministerio de Asahel Nettleton en un avivamiento donde a menudo hubo escenas de profunda convicción durante las predicaciones. Y un testigo describió una reunión de Calvary en 1819. La sala estaba tan abarrotada de gente que nos vimos obligados a pedir a todos aquellos que acababan de hallar consuelo y descanso que se retiraran a la planta baja para continuar en oración con aquellos que parecían arriba. No se nos olvidará jamás aquella noche. La escena desafía cualquier descripción. ¿Habéis sido jamás testigos a 200 pecadores en un solo lugar, unánimes, llorando por sus pecados? Si no,
dice el autor, no podéis tener ningún concepto adecuado de la solemne escena. Sentí como si estuviera al borde del mundo eterno, mientras el suelo delante de mis pies temblaban con las almas angustiadas ante un juicio venidero. La solemnidad era aún más sublime, cuando toda rodilla se dobló ante el trono de la gracia. El silencio de la oración roto por los suspiros y sollozos de las almas desasosegadas. No hay tiempo para contar detalles interesantes. Solo añadiré que algunos de los rebeldes más fuertes, más duros de corazón, más desafiantes, han estado grandemente afligidos, dolidos y apenados. Y en este contexto de convicción de pecado, de arrepentimiento, pasa una cosa, y es lo que le pasó a Isaías también. En su convicción de pecado y arrepentimiento, estaba ahí Isaías despojado de cualquier justificación delante de los ojos de Dios, que preferiría que se abriese la tierra y que le cubriera, o que se cayese el templo y que podía descansar un poco de la mirada de Dios. En ese momento pasa que el Dios santo que le podría haber fulminado es también Dios de gracia y amor. Y voló hacia mí, versículo 6 de los serafines. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu pecado. El mismo Dios al que le temía era el mismo Dios que le amaba. El mismo Dios que le podía destruir era el Dios que le mostró gracia y amor. ¿Y cuándo mejor entender, abrazar, atesorar el amor de Dios? Cuando te sientes pecador, cuando te sientes indigno y cuando sabes y das por hecho de que el infierno te va a comer en ese momento. Ahí es cuando abrazas el amor de Dios. Y en ese momento, cuando tú no puedes hacer nada, ni quedan obras, ni argumentos, ni siquiera fuerzas, Él es el que viene hacia ti, se acerca y coge ese carbón encendido tomado de altar. Y en ese momento Isaías sabía que sobre ese altar había muerto un cordero para que él tuviera vida. Y se le hace una conexión con una profecía que él trajo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y ese cordero supremo que iba a venir, iba a tomar sobre sí mismo los ayes, las maldiciones de Isaías y las inmundicias que estaba sobre Isaías y sobre su pueblo. Y sobre ese altar, iba a ser sacrificado sobre ese altar. Y sobre ese altar, ese Cordero Supremo que iba a venir, iba a apaciguar todo el juicio que Isaías tenía sobre sí mismo. Y de ese altar tomó el serafín el carbón encendido. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, con esto tocó sus labios, y es quitada tu culpa y limpiado su pecado. Al instante pasa el glorioso intercambio aquí. ¿Qué pasa? Que glorioso intercambio coge la maldición y la inmundicia que sentía Isaías y fueron cambiados por el carbón encendido cogido del altar, que significa propiciación, justificación, perdón, limpieza, reconciliación. Y se confirma que ha habido reconciliación porque en el versículo 8 habla Yahvé, habla Dios. Y hay un detalle interesante. Después, dice que solo después de esto oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es exactamente el contraste entre destrucción y salvación, entre perdido y ahora reconciliado, entre antes maldito y ahora bendecido, que llena el corazón de las personas del amor por Dios y del amor de Dios por ellos. En ese momento es como si te hubiera tocado el gordo. Es como si hubieras ganado todo el mundo. Tienes a Cristo y es todo lo que tienes ahí. Es todo lo que necesitas y es todo lo que quieres. Y pasarías horas y días en la presencia del Dios lleno de amor en ese momento. Gloria a Él. Así que vamos a ver el resumen de hoy. Hemos visto...
Aquí. Hemos visto un avivamiento por la oración ferviente, que es generado por la conciencia de la presencia de Dios. Hemos visto que también es un avivamiento del arrepentimiento profundo, que es generado por la conciencia de la santidad de Dios. Y también el avivamiento, las personas están llenas del amor de Dios, concienciados por la cruz de Cristo. Por lo tanto, hermanos, vamos a hacer unas aplicaciones. Si como cristianos estamos desanimados o estamos tristes o estamos que no sabemos por qué no avanzamos, necesitamos algo, hermanos. Todos necesitamos algo. Necesitamos una mayor visión de la santidad de Dios. Ser más consciente de la gloria de Dios en todos sus atributos y acercarnos más a Dios. Esto sé seguro que nos va a mover de donde estamos. Pero ¿cómo lo consigo? Esto se consigue pasando más tiempo en la palabra de Dios. Estás luchando con el texto, pidiendo a Dios que te abre los ojos del entendimiento. Y de repente ves algo más profundo en ese texto que no habías visto antes. Y de repente Dios desciende en ese lugar y parece que está físicamente allí. Y tú estás consciente de su voz, de su presencia. Y no solo ahí, Dios va contigo al trabajo y eres consciente de su presencia y trabajas para su gloria. Y vas en coche y eres consciente de su presencia y de su gloria. Y mirar hacia arriba va a producir mirar hacia nosotros y nos vamos a ver nuestro pecado. No justificaremos más nuestra maldad. Dios nos va a dar una fuerte convicción del pecado y esto nos llevará a arrepentirnos, a orar más, incluso a disfrutar de la oración. Pero no nos quedamos ahí. Miramos a la cruz porque en una fuerte convicción del pecado y arrepentimiento, solo la cruz nos puede dar descanso. Solo mirando a la cruz. Satanás quiere que estemos ahí, que no miremos a la cruz. Pero lo que hay que mirar es a la cruz a descansar. Y mirando a la cruz aumentará nuestro amor por Dios. Y sabéis, cuando tenemos mucho amor por Dios, lo que haremos, pues miraremos hacia afuera. Saldremos, porque no podemos ser salvos, llenos del Espíritu Santo, entender que habíamos sido muertos y Dios nos ha dado vida y quedarnos para nosotros esta salvación. Saldremos fuera, oraremos por los perdidos y buscaremos a los perdidos. Ahora sí, no conoces a Dios y no te quieres arrepentir. Solo podemos decir una cosa. Delante de este Dios santo y justo, la verdad para ti es que hay de ti, porque vas a ser destruido, desintegrado si no te arrepientes. Esta es la realidad, porque eres un hombre inmundo de labios y de corazón y has sido expuesto al evangelio. Esta es la realidad. Y yo sé que es pesado que siempre llamemos a los incrédulos a arrepentimiento, pero qué gracia que todavía podamos hacerlo. Qué gracia que todavía podamos decir, ven a Cristo. Y siempre que lo escuches, ven, porque te aseguro que va a haber un día que vas a querer escuchar esto y no vas a poder escucharlo. Y la conciencia te va a decir, te va a recordar este día y los días que no has escuchado el llamado de Dios. No has escuchado el llamado de Dios. Pero si Dios ha obrado en tu corazón y estás en la misma situación que Isaías y te ves desintegrado, muerto, destruido, dices, habrá esperanza para mí. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Hay un carbón encendido tomado del altar de la cruz de Cristo que puede limpiar tu corazón, que puede cambiar tu vida, que puede pagar tus pecados, borrar tu deuda y poder ser reconciliado con Dios. Y luego disfrutar todos como hermanos. Y no solo aquí, sino una eternidad. Y miraremos el esplendor de todos los atributos de Dios. Esa santidad secreta será manifestada públicamente delante de nosotros en su gloria, una eternidad. Gloria a Él. Vamos a orar, hermanos.